Es un honor acoger una propuesta de la mano de la Fundación Persán que habla precisamente en positivo de lo que significa ese fenómeno de la inmigración. Cuando mi socio y marido José Moya y yo decidimos poner en marcha esta fundación, desde el principio quisimos que tuviese un marcado carácter social. Esto no es un estereotipo aprendido en los manuales de las escuelas de negocio sobre responsabilidad social corporativa, sino que es una profunda convicción personal que compartimos, que forma parte de nuestra filosofía, de nuestra ideología, si me permiten el término. Por eso, esta fundación está dedicada a la integración laboral de los inmigrantes. Desde que fue constituida la fundación en febrero pasado, gestionamos servicios para inmigrantes que ya residen en España. Hemos impartido cursos de formación, buscado trabajo a sus alumnos y también pretendemos influir sobre las políticas que se diseñan y se aplican en este campo. La inmigración es una solución de futuro, lo es de presente, y es que quizás la mayor contribución al crecimiento económico que ha recibido España en los últimos 10 años. Me toca presentar, que es el que va a hablar en definitiva de todo ello, a Eduardo Martín Toballi. Por fin hay un título referido a la inmigración con perspectiva positiva. Porque es solución y además porque nos guste o no va a tener futuro. Tiene ya presente, pero seguramente, nos guste o no, va a tener futuro. El crecimiento de la inmigración en España ha tenido, especialmente en los últimos 5 años, unas dimensiones mayores que en los demás países europeos. Pero no se trata de un fenómeno aislado en España, ni en el contexto temporal ni en el contexto espacial. Desde las dos perspectivas, la temporal y la espacial, la actual inmigración se puede seguir definiendo como uno de los elementos característicos y que caracterizan a las relaciones norte-sur, como lo fueron, por lo demás, nuestras emigraciones, en las que yo también participé, aunque no constaba en las notas que tenía el consejero, porque también fui emigrante a Alemania, como nuestras emigraciones en los años 50, 60 o 70 a países del centro y del norte de Europa. El África subsahariana se empobrece al tiempo que su población se multiplica. Ahí está, sin duda, no en el efecto llamada de nada, ahí está, sin duda, el origen del inmenso drama de la inmigración clandestina, que llega a nuestras costas reiteradamente, en la desigualdad entre países y continentes, en la falta de expectativas vitales de millones de personas, a las que, por otro lado, la globalización, como indicaba antes, la universalización de las informaciones, pone a su alcance, virtual o no, pero pone a su alcance un modo de prosperidad, una vida mejor a la que legítimamente quieren acceder. La influencia de la inmigración en el cambio demográfico en España. El grueso del crecimiento demográfico poblacional de nuestro país entre el 92 y el 2005 fue de unos 4,3 millones de personas y se ha debido fundamentalmente a la emigración, que ha aportado 3,4 de esos 4,5, 3,4 millones de personas en ese periodo. Siendo evidente y contrastado en todos los países desarrollados los negativos efectos de una baja tasa de natalidad sobre el mercado laboral, sobre el empleo, sobre la productividad y sobre el crecimiento económico, por ende, sobre la economía, España sin la inmigración estaría en tasas de natalidad que en ningún caso alcanzarían a que España llegara a lograr el llamado nivel de reemplazo situado, como bien saben los más expertos que me estén escuchando, en torno al 2,1 de hijos promedio por mujer de cada país. Y la tasa de desempleo, también estoy hablando de ciudadanos no inmigrantes, cae del 22,8 del 95 al 8,3 de 2006. La población autóctona aporta en esa década un incremento de 4,2 millones de ocupados. Pero el crecimiento total del empleo en ese periodo ha sido de 6,4, lo cual quiere decir que hay 2,2 millones de nuevos ocupados, de nuevos empleos ocupados por
inmigrantes. Y esta aportación es particularmente significativa en los 5 últimos años de la década, donde prácticamente la aportación supone la mitad del crecimiento de empleo que se produce en el país entre 2001 y 2005. Saben ustedes, en la última década, un crecimiento medio anual del 3,5% del Producto Interior Bruto, por encima del europeo, que se ha quedado en el 2,3%. Y bien es sabido, el consejero sin duda lo sabe, que el Producto Interior Bruto de un país crece en la medida en que lo hace la renta per cápita y la población. Y que el incremento de la renta per cápita viene condicionado por el factor demográfico, la población, por el crecimiento de la tasa de empleo y por el crecimiento de la tasa de productividad. Pues bien, recientes informes de entidades financieras de este país nuestro aseguran que, comillas, gracias a la aportación de los inmigrantes, la renta per cápita de los españoles ha aumentado un 2,6% y sin ella habría descendido un 0,64%. Y también concluyen, y vuelvo a abrir comillas, que el 30% del crecimiento del Producto Interior Bruto de la última década debe asignarse al proceso de inmigración y que este porcentaje se eleva al 50% si el análisis se limita a los últimos 5 años. Y finalmente, analizando la contribución a las arcas públicas en 2005, concluyen esos informes que la inmigración supuso un superávit para el Estado de 4.784 millones de euros, que traducidos a pesetas deben ser ya la mitad, en cualquier caso, del superávit total de ese año del Estado. En definitiva, el proceso de modernización y crecimiento de nuestro país encuentra un aliado de peso en la llegada de trabajadores inmigrantes, que además son contribuyentes activos, no lo olvidemos, no debieran olvidarlos los que negocian la financiación autonómica con esos elementos que nos ha aportado el consejero. No olvidemos que son contribuyentes activos a la financiación de los servicios públicos. 2 millones de inmigrantes nuevos afiliados a la Seguridad Social son una buena muestra. Los países de destino, yo creo que tenemos la obligación moral de poner en práctica políticas activas de cooperación económica y de desarrollo en los países emisores de migración. La vía más adecuada para hacer posible la mejor eficacia de esas ayudas es promover acuerdos integrales de inmigración y codesarrollo, que integren la contratación en origen de trabajadores de esos países para que emigren legalmente y con todos sus derechos a los países de destino, que integre acciones conjuntas, comunes, de lucha contra la inmigración ilegal, que permita la repatriación de esos ilegales a los países de origen y que aplique además programas eficaces de codesarrollo económico y social en el marco de la planificación que esos países de origen hagan de su política. Por ello aparece como necesario e incluso imprescindible diseñar nuevas políticas nacionales y transnacionales que aborden en profundidad los grandes cambios que la realidad migratoria está produciendo en nuestra sociedad. Es lo que yo creo que debería hacerse de manera mucho más integrada, mucho más coordinada, mucho más como una única política en el conjunto de las políticas que se realicen desde los países de destino, desde los grupos de países, Unión Europea, de destino de la migración, en relación a las migraciones provenientes de esos países de origen. Políticas integrales para emigración legal, para control de emigración ilegal, para cooperación al desarrollo.